clama por cuidado. Proteger la salud ya no se limita a curar enfermedades. Hoy, cuidar del planeta es cuidar de la vida misma. En el Hospital Universitario Fundación Valle del Lili, sabemos que no hay salud sin un entorno sano y asumimos un compromiso profundo con el planeta, transformándonos en un hospital verde, un lugar donde la salud y todo lo que nos rodea están en armonía. Por eso, desde el año 2005, tomamos decisiones que impactan positivamente el ambiente, implementando políticas sostenibles e inspirando y motivando al sector de la salud a seguir nuestros pasos. Nuestra infraestructura con diseño arquitectónico biofílico resguarda vidas y son una extensión del entorno natural. La luz del sol que ilumina cada espacio, el aire que circula sin necesidad de energía y los jardines que rodean nuestro hospital forman parte de un ecosistema de sanación que favorecen la recuperación de los pacientes y sus familias. El agua es fuente de vida y en nuestra institución hemos creado sistemas que la preservan, la limpian y la devuelven al entorno sin daño. Hemos encontrado la manera de hacer más con menos, reduciendo y gestionando nuestros residuos de manera responsable. Sabemos que cada pequeña acción es vital para preservar el entorno en el que vivimos. Para nosotros, la sostenibilidad no es solo una palabra, es un compromiso que nos guía en cada uno de nuestros procesos. Día a día construimos una cultura de responsabilidad que trasciende nuestras puertas, impactando nuestro entorno y al futuro de la salud de nuestro país, Latinoamérica y el mundo entero. Ser el mejor hospital de Colombia nos motiva a seguir avanzando, innovando y construyendo un futuro en el que la salud del planeta y de las personas son una sola. Hola a todos, mi nombre es Mónica Castaño, soy la coordinadora ambiental de la Fundación Valle del Lili. Desde hace más de 20 años hemos venido trabajando arduamente por el cuidado y la conservación del medio ambiente. Y hoy los saludo desde la zona verde de la COP16. Estamos muy orgullosos, muy felices de estar aquí. Pasamos filtros técnicos donde pudimos conseguir un espacio en la COP para darle a conocer a la comunidad mundial y a los caleños cómo hay estrategias que permiten tener un desarrollo humano, un desarrollo de actividades de salud en equilibrio con los ecosistemas. Nuestro lema es, desde el cuidado de la salud promovemos un medio ambiente saludable. Y eso es lo que venimos a hablarles hoy, sobre cómo cuidar el agua, la gestión integral del recurso hídrico. Desde que captamos el agua, la usamos, cómo la usamos, la ahorramos, la desperdiciamos o no, y luego cómo se la entregamos nuevamente a los ecosistemas. Esa es la intención de este live, para poder educar y darle a conocer a la comunidad los aprendizajes que hemos tenido. Para empezar, quiero iniciar recordando que Cali es la ciudad de los 7 ríos. Tenemos 7 cuencas hidrográficas que nos premian con una biodiversidad de avifauna, de flora, que también es muy rica en este sector, por el microclima y por los ecosistemas que nos rodean por estos 7 ríos. Entonces en Cali nosotros particularmente somos privilegiados por la oferta hídrica que tenemos, no solo por los ríos, sino que también por las aguas subterráneas, porque estamos en un valle, el Valle del Cauca, donde tenemos una alta oferta hídrica. Debajo del suelo hay agua subterránea que algunas empresas captan esta agua para usarla. Pero entonces, ¿cómo llega el agua a nuestras casas?
igual, no solo estamos aquí en Cali haciendo uso del agua, sino desde cualquier parte del mundo, todos los seres humanos necesitamos del agua para poder vivir. Es el elemento esencial para el desarrollo de la vida, no solo la humana, sino los otros medios de vida que hay, como los animales y las plantas. Pero entonces, ¿cómo llega el agua a nuestras casas en Cali? Particularmente nuestra ciudad tiene la bondad de contar con múltiples acueductos que nos surten a nuestros hogares este elemento vital que es el agua. Aquí entonces es un llamado a tener un uso responsable de este recurso. Es muy valioso y en muchas otras partes del mundo es muy escaso. Debemos tener esa compasión y esa responsabilidad de utilizar el agua de forma correcta. Nosotros tenemos en nuestras casas la bondad y la bendición de poder abrir un grifo y sale agua. En muchos lugares del mundo hay personas que tienen que andar kilómetros y kilómetros de distancia para poder acceder a este recurso vital y en tinajas o en recipientes cargar agua pesada por muchas distancias para poder obtener este recurso. En nuestros hogares, aquí en Colombia, particularmente en Cali, solo con abrir el grifo es suficiente para ya acceder sin límite, sin restricción a este recurso vital. Pero entonces aquí es recordar que los recursos naturales son finitos. Nosotros como humanos ya somos muchos. Somos muchas las personas y animales y plantas que requerimos de este recurso vital. Es por eso que debemos ser conscientes de esto y debemos usar lo propio, usar lo que necesitamos para nosotros, pero dejar para los demás. No solo para los demás humanos, para las demás ciudades, para las demás poblaciones, sino también para los demás medios de vida, como son los animales y las plantas. Entonces, en nuestros hogares podemos tener dispositivos que ahorren agua, tener en cada grifo de nuestra casa algún método donde se restrinja el caudal de agua por medio del cual nos surtimos. En los lavamanos, en los sanitarios, en los grifos de la cocina, en las duchas para tomar el agua. Podemos instalar estos dispositivos que restringen la cantidad de agua que vamos a utilizar. Hay un ejercicio que nos puede sensibilizar o nos puede aterrizar un poco cuánta agua estamos consumiendo con las condiciones que tenemos hoy. Pueden tomar un vaso aforado donde sepamos, o un recipiente, no sé, una botella de 1 litro, por ejemplo, y se cuenta en cuánto tiempo se llena este litro. De esta forma nosotros podemos saber cuántos litros por segundo se consumen y al momento de poner un ahorrador volvemos a hacer el ejercicio y van a ver el ahorro de agua que es significativo. Estas pequeñas acciones masivamente suman mucho y disminuyen la presión sobre los ecosistemas y la presión sobre los recursos. Adicional a ello también podemos pensar, bueno, ¿yo qué estrategias puedo hacer en mi casa para hacer un uso eficiente de agua? O en las empresas o en las diferentes actividades en las que nos desarrollemos. Entonces ahí vienen pues estas estrategias que pueden sonar muy repetidas, pero sorprendentemente no todas las personas lo hacen. Y esto conlleva a que haya un desperdicio de agua. Entonces también las personas que cocinan a la preparación de alimentos, es ideal que el lavado de las frutas y las verduras se hagan en recipientes con agua, no dejar que el agua vaya corriendo mientras se van lavando las frutas, sino que se tome un recipiente donde se llene una cantidad suficiente y ahí se lavan frutas y verduras. Luego esta agua se puede usar para regar las plantas o para hacer aseo o para vaciar sanitarios y este tipo de actividades. El agua es vida, no la podemos botar innecesariamente. Es para beber o para el uso mínimo que necesitemos, pero es recordar lo escasa que está, la dificultad que hay para el acceso a ella y hay que tratarla con todo el amor y el respeto para garantizar que otras especies y otros humanos también tengamos disponibilidad. También al momento de bañarnos, de ducharnos, tomar duchas cortas, no dejar la llave abierta mientras nos jabonamos o nos aplicamos el champú, nos lavamos el cabello, siempre cerrar la llave, que puede sonar a frase de cajón, pero volviendo al ejercicio que les explico de contar cuántos litros por segundo se utilizan,
podemos dimensionar en una ducha de 5 minutos cuánta agua estamos usando, o si dejo el grifo abierto, cuánta agua estamos botando. Entonces, estas estrategias tan sencillas como es cerrar la llave mientras me voy a aplicar el champú, mientras me aplico el jabón y luego la abro y me enjuago, es muy valioso para el uso eficiente del agua. También cuando nosotros, los hombres o nosotras las mujeres nos depilamos, la idea es que siempre se cierre el grifo mientras se depilan o se afeitan. Aquí quiero reconocer o recordar que el uso del agua no solamente tiene que ver con lo que estamos consumiendo, cuánta agua estoy usando, sino que también hay que tener en cuenta es el agua que estoy botando, el agua cómo, en qué calidad, en qué condición se está yendo por los sifones. ¿Por qué? Porque recordemos que es un ciclo del agua. Entonces, yo uso agua, la utilizo y se va por los sifones. ¿A dónde va el agua que se va por los sifones? A los ríos. A uno de nuestros 7 ríos, principalmente en Cali, se van al río Cauca. Entonces debemos también reconocer y recordar que nuestra conexión con los ríos no solamente está por los grifos y el agua que consumo, sino también cómo se la estoy entregando nuevamente al ecosistema, a los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué digo esto? Retomando el tema de la afeitada. Porque es afeitarse, que los hombres se afeiten o que nosotras las mujeres nos depilemos, es una acción muy cotidiana, es muy frecuente. Y ahí hay una gran oportunidad de mejora que podemos tener como humanos, porque por desconocimiento muchas veces hacemos un impacto ambiental negativo. ¿Cómo es una afeitada correcta que ahorre agua y que evite contaminar los ríos? Resulta que el pelo, el cabello humano o la barba de los hombres contamina con sólidos sedimentables el agua, además de obstruir tuberías, drenajes y demás. Lo ideal es que se tenga un recipiente reutilizable donde se llene con agua, con una cantidad necesaria, y ahí los hombres se afeitan, pues los que se afeitan con cuchillas desechables o las cuchillas estas que son reusables, pero que son de estas que se aplican a algún producto y se afeitan. Entonces se afeiten y esta cuchilla la enjuaguen, la laven en el recipiente con agua cada vez y vuelven y afeitan y vuelven y enjuagan y así sucesivamente, hasta que terminan. Van a notar que el pelo se ha sedimentado inmediatamente, se toma peso y al final termina en el fondo. Lo que deben hacer es botar el agua, que es poca, y al final el pelo queda en el fondo, lo limpian con un papel y lo depositan en un recipiente de residuos. Pero evitar que los pelos, el cabello, los vellos de afeitada se vayan al agua, porque de esta forma contaminaríamos los ríos o los efluentes con sólidos sedimentables, además de que con esta estrategia que les digo ahorran agua al evitar tener la llave corriendo. ¿Cuántos de ustedes se afeitan con la llave corriendo, por ejemplo? No sé, son preguntas que quizá pueden ser muy cotidianas, pero de verdad que es con solo este cambio que se haga, se genera un impacto muy positivo en la presión de los ecosistemas, en el uso eficiente. Ahora entonces, el tema del aseo. ¿Cómo se está haciendo aseo en las casas, en las empresas? ¿Será que yo debo hacer aseo con agua potable? ¿Será que puedo utilizar otros tipos de agua para trapear o hacer limpieza? Ahí es una de las grandes preguntas que como humanidad podríamos empezar a repensarnos. El agua potable idealmente es para beber, para consumo humano o actividades primarias como bañarnos, lavarnos las manos, cepillarnos y demás. Pero el aseo de zonas comunes y demás se podría hacer incluso con agua lluvia o con el agua que les estoy mencionando del lavado de algunas frutas y verduras, porque esta agua sigue siendo limpia y se podría utilizar para hacer higiene o aseo en las casas. También entonces aquí es recordar la importancia de educar y de enseñar a que todas las personas que viven en nuestro hogar cumplan estas estrategias de cuidado hacia el medio ambiente. Porque no sé, es muy usual que en los hogares o en algunas empresas alguien se ponga como la bandera, se ponga, como dicen coloquialmente, se pone la 10 por el cuidado ambiental y entonces es solo no, el ambientalista. Pues me familiarizo mucho con eso.
Entonces es como que solo la mamá es la que ahorra agua o solo el papá, o usualmente lo hacen más es porque está llegando muy alto el recibo de agua, entonces venga, ahorremos por dinero. La idea es que repliquemos desde la conciencia, desde la empatía, desde la compasión hacia los recursos naturales, desde nuestros valores, desde nuestros principios ambientales, reconocer que la naturaleza coexiste con nosotros y que tenemos esa gran responsabilidad. Entonces, hablamos de cómo uso el agua y la debo hacer en un uso eficiente, pero ahora también hay que hablar de cómo estoy entregando el agua a los ríos o a los ecosistemas. Es muy fácil de contaminar, muy fácil contaminar los ríos, es muy fácil contaminar el agua desde nuestras casas, desde nuestras empresas, y aquí la verdad es que en Fundación hemos aprendido en todos estos años algunas estrategias que quizá puedan ser de utilidad para ustedes. Lo primero, y es un gran mito, que bueno, esto aquí creo que puede generar como muchas inquietudes, pero una práctica muy cotidiana es que las personas botan el papel higiénico al sanitario. Miren, esto es muy debatido. Algunas personas dicen, sí, el papel higiénico está fabricado para que se diluya y se vaya por los sifones. Otros decimos, no, no se debe verter el papel higiénico al sanitario. Pero aquí yo les doy la información técnica y ya ustedes concluyen. El papel higiénico, es cierto, fue pensado para que se diluya. De hecho, con los proveedores, los fabricantes de papel higiénico en nuestro hospital, hemos hecho mucho acercamiento y ellos mismos dan capacitación donde enseñan que el papel higiénico no se debe verter al sanitario. ¿Por qué? Es cierto que cuando hagan este ejercicio, los invito a que hagan el ejercicio de cojan un recipiente de vidrio, un transparente, puede ser un vaso de vidrio, pónganle agua y vayan depositando allí papel higiénico. Incluso lo pueden mezclar. Ustedes van a ver que el papel higiénico se diluye. Está hecho para eso, para que se diluya. Pero échenle más y más y más y más. Llega el momento en el que se vuelve como una pasta, que es imposible de diluir. Él se fragmenta, pero no se descompone, no se biodegrada, no se extingue, no se acaba. Una cosa es que el papel higiénico se desintegre en pequeñas partículas que desde los vertimientos o desde las aguas residuales conocemos como sólidos sedimentables. Miren, el papel higiénico obstruye tuberías de una forma impresionante. Lo digo con conocimiento porque en nuestro hospital, que tenemos 170.000 metros cuadrados construidos, más de 8.000 colaboradores, más de 25.000 personas día en nuestro hospital, las personas botan el papel al sanitario y hemos tenido obstrucciones serias con muchísimas dificultades porque es tanta la cantidad de papel, es tanto el volumen, el flujo humano que el ecosistema, el agua no alcanza a tener esa capacidad de carga, esa resiliencia de poder ocuparse de esta cantidad de sólidos. El papel higiénico se debe depositar en un recipiente de residuos y esto entonces viene el otro mito. Ay, no, pero es que eso afecta las infecciones, ¿cómo es que le dicen las personas? Así como la parte microbiológica, que eso es riesgoso. No lo es. Con nuestro comité de infecciones hemos revisado este tema ampliamente. Lo que debemos hacer es cumplir unas recomendaciones. En cada baño, en cada lugar, debe haber un recipiente para residuos con tapa, idealmente que sea de pedal. Entonces se depositan los residuos allí, se tapan y importantísimo es garantizar el tiempo de recambio de la bolsa. Mínimo una vez al día se debe cambiar la bolsa en los baños para evitar pues malos olores o este tipo de cosas, pero no representa un riesgo a nuestra salud el tener un recipiente para residuos en el baño y por el contrario vamos a tener un desarrollo humano en armonía con los ecosistemas. Otro punto es la cantidad de desechos que se vierten por los lavamanos, por los lavaplatos, cómo se lava la loza, cómo se hace aseo. Respecto al lavado de la loza, aquí entra un parámetro o una contaminación muy frecuente y es la grasa en el agua. La grasa en el agua es muy contaminante. La ley colombiana permite solo 10 a 15 miligramos por litro de grasa en el agua.
es muy fácil alterar el contenido de grasa en el agua. Cuando, por ejemplo, comen atún en aceite, hay personas que botan el aceite del atún al sifón. Esto no se debe hacer. Una gota de aceite contamina 120 litros de agua. Lo que debemos hacer es el aceite de cocina o el aceite del atún o el aceite de cualquier tipo de grasas y aceites que usemos en nuestras cocinas, se deben depositar en un recipiente rígido, hermético, donde ustedes lo tapen y lo entregan a un gestor externo, donde ahorita hay muchas empresas que transforman estos aceites de cocina en biodiesel y sacan incluso glicerina para trabajar en obras, en encofrados en obras y demás de construcción. El aceite de cocina nunca debe ir al agua, nunca, de verdad, es un compromiso que como humanos debemos tener hacia los ecosistemas. Cuando vayamos a lavar la loza y hayan recipientes con grasa, se deben limpiar primero con un papel toalla, extrayendo la mayor cantidad de grasa posible y depositándola en la servilleta o el papel, en los residuos, y ahí sí ya se puede lavar. Al igual que las sobras de comida, no se deben verter al sifón, se deben tener mallitas o filtros donde se evite que se vayan al agua. Esto pues es en términos generales. Ya para terminar esta parte técnica, es contarles que a veces en nuestras casas pintamos así pues la pared, la reja, la puerta, y compramos pintura que a veces tiene pintura en aceite que utiliza solventes como el tiner, el barsol, el silol. Y hay personas que cuando lavan las brochas o lavan los instrumentos, botan estos químicos al agua. Todos estos disolventes pueden ser ecotóxicos para los ecosistemas acuáticos. Nunca se deben verter al agua ni tiner, ni gasolina, ni barsol, ni silol, nada de esto. Se deben depositar con recipiente sólido y entregar a un gestor externo de forma sólida en un tarro, pero nunca, nunca usar los sifones, que son nuestros ríos, la conexión con nuestros ríos. Nunca se debe verter este tipo de sustancias tóxicas al agua. Entonces aquí vamos a ver las preguntas que nos están enviando. Una pregunta es: ¿cuáles son las principales amenazas al suministro de agua en nuestra región? Bueno, el cambio climático, la sequía. Hay momentos de estiaje, de sequía en nuestra región, donde los niveles de los ríos merman y ahí pues tenemos riesgos del abastecimiento. Es por eso que cobra tanta importancia que tengamos sistemas de almacenamiento de agua o también tengamos un uso eficiente. Otra pregunta que nos hacen es: ¿qué estrategias pueden implementar las comunidades para conservar el agua? Bueno, guardar el agua en tanques es responsabilidad de los prestadores de los conjuntos residenciales y demás. Cuando nosotros guardamos el agua en tanques de almacenamiento, tenemos la responsabilidad de medir el cloro residual, de medir el pH, porque el agua guardada se envejece. Entonces algo muy importante es mover el agua, estar continuamente haciendo una recarga de que llegue agua nueva y la estamos consumiendo en un flujo donde evitemos que el agua se envejezca. Otro punto que nos preguntan es: ¿cómo afecta la contaminación del agua a la biodiversidad local? Lo que les mencionaba, los sifones son la conexión directa con nuestros ríos. ¿Qué estamos vertiendo por los sifones? Los sanitarios, los lavamanos, la cocina, los diferentes drenajes. Yo tengo un dicho propio que es como que a veces las personas creen que los sifones son el limbo, como que no lo veo y eso no sé para dónde creen que se va. Pues les cuento que ese es el río. Todo lo que se vierte por los sifones llega al río, ahí inician los océanos, que también es algo que se puede tener en cuenta. Entonces, es reconocer que lo que estamos vertiendo por nuestros sifones puede contaminar los ecosistemas acuáticos, hay vida acuática que se pueden afectar. Algo que olvidé es, por ejemplo, los desinfectantes bucofaringeos. A veces nos duele la garganta y nos recomiendan usar desinfectantes para esto. Es diferente a los enjuagues bucales. Son estos que uno hace un spray, uno hace gárgaras y pues... Estos desinfectantes bucofaringeos usualmente tienen fenol. Hay algunos que tienen fenol puro, otros tienen compuestos de bencénicos y demás. El fenol es un ecotóxico en los ecosistemas acuáticos. Nunca se debe verter fenol al agua, ni tampoco tragarlo o tomarlo. Por eso cuando ustedes ven las recomendaciones dicen haga gárgaras y bote. Pero bote no significa que lo boten al agua.
Ahí hay una recomendación y es que tomen una servilleta o un papel, lo boten en la servilleta y lo manejen como residuo sólido para evitar que se vierta fenol a los ríos y se contaminen. Otra pregunta que nos hacen es cuál es el papel de las políticas gubernamentales en la gestión del agua. Ha sido muy importante. Nosotros en Colombia recientemente, bueno, en el año 2015, obtuvimos un cambio en la resolución de la cantidad de contaminación, la resolución 631, y hay muchas normas que han cambiado el rumbo del comportamiento humano en nuestra región. He tenido la oportunidad de hablar con colegas de otros países donde no les verifican o no les regulan la calidad del agua que se va por los sifones, la calidad del agua residual. En nuestro país eso es muy regulado y eso nos ocupa a nosotros como empresas y como comunidad en general de tener unas buenas prácticas. Otra pregunta es ¿cómo se relaciona el cambio climático con la disponibilidad de agua? Pues lo mencionaba ahora con las sequías, con muchísimo tiempo sin llover. Entonces los acuíferos y los ríos no tienen una recarga suficiente. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Bogotá, donde por mucho consumo hay mucha población y la oferta hídrica no es tan óptima para esa cantidad de personas. Entonces, si las personas consumen mucha agua y no llueve o cae una lluvia por allá de vez en cuando, no se alcanza a recargar los acuíferos o los ecosistemas hídricos. Entonces hay un déficit de recurso hídrico y ahí donde cobra muchísima importancia este tipo de información y la conciencia del uso eficiente y el cuidado del agua, porque una cosa es la cantidad que tenemos, que por cambio climático se está afectando, y otra cosa es la calidad del agua, porque yo puedo tener mucha agua contaminada, eso también nos pone en riesgo. Entonces aquí la cantidad y la calidad de agua es necesario cuidar. Hay que cuidar la calidad del agua que yo estoy vertiendo de nuevo a los ríos. Cómo al pasar por mi casa la estoy contaminando o no. Entonces, ser conscientes de eso, que el agua entra y sale de nuestros hogares y que debemos en la entrada tener uso eficiente y en la salida cuidar la calidad del agua. Otra pregunta es, ¿cuáles son algunos ejemplos exitosos de gestión sostenible del agua? Bueno, nosotros en nuestro hospital tenemos múltiples ejemplos exitosos. Un caso de ellos es el reuso de agua en lavandería. Nosotros tenemos una lavandería hospitalaria a gran escala y tenemos unos tanques donde el último enjuague de la lavadora va a estos tanques, allí se filtra el agua y vuelve y se retoma para los nuevos enjuagues. Esto también se puede hacer en las casas y de esta manera podemos ahorrar significativamente. Ya para terminar, ¿qué acciones individuales puede tener impacto significativo en la conservación del agua? Lo que les mencionaba ahora es ser conscientes de que el agua entra y sale de nuestras casas, entonces al ingreso consumir poco y en la salida contaminarla lo mínimo. Con estas buenas prácticas, nuestro hospital pretende enseñarle a la comunidad, compartir estas experiencias, este conocimiento, para que juntos, como comunidad, como humanos, cuidemos este gran recurso natural que es tan importante para nuestra salud, para la salud de la vida humana y de las otras salud, como lo conocemos ahora en el concepto de una sola salud, One Health. Muchísimas gracias.